hablando ahora, no sé cuántos de ustedes tengan el fanal, un poquito. Bueno, ya, son más. Eso va a ser ahora, en este año vamos a ver lo que se le conoce como eclesiología o doctrina de la iglesia. Van a ser clases muy interesantes. Y la primera clase que nos toca ahora es el tema antigüedad y perpetuidad de la iglesia. Vamos a pedir la dirección del Señor para que nos dirija en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te rogamos, Señor, que en esta hora la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre mí, sea también sobre los corazones de tu pueblo, Padre, para que seas tú el que nos edifique, el que nos hable, el que nos ministre, el que nos enseñe. Señor, por mi cuenta yo puedo hacer poco, pero sé que tú, Espíritu de Dios, puedes hacer algo en los corazones de tu pueblo. Edifícanos, Señor, que no sean mis palabras que entren por un oído y salgan por otro, sino que seas tú tocando los corazones, para que tu pueblo se fortalezca y crezca, Señor, y te honremos cada día más. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, surge una pregunta que puede causar alguna controversia, porque algunos pensamos de una manera u otra. Con esta pregunta que les voy a hacer, es muy sencilla. Dice en la lección: ¿cuándo tuvo su origen la iglesia? ¿Cuándo cree usted que tuvo origen la iglesia? Del principio, ok. ¿Hay otra opinión? Que la clase sea participativa, no, que no sea un monólogo de esos de Adal Ramones, sino que sea una cosa participativa. A ver, ¿alguien más tiene una opinión? ¿Cuándo para ustedes comenzó la iglesia? ¿Hay otra opinión? Dice que se dijo el hermano, pero desde el principio. Desde el principio. Esto parece lógico, pero no es tan lógico, porque dentro del mundo evangélico, que tenemos distintas denominaciones, presbiterianos, bautistas, hermanos metodistas, otro grupo de pentecostales. Si yo hiciera esta pregunta en el 90, para no exagerar, por ciento de las denominaciones, muchos me dirían que en Pentecostés empezó la iglesia. Pero vamos a ver que bíblicamente no hay mucho sustento para sostener esta afirmación. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que hay un sistema que ellos interpretan que se llama dispensacionalismo, y todas las iglesias, la mayoría de iglesias pentecostales tienen esta idea, porque dividen la iglesia y dividen a Israel como dos cosas distintas. Pero vamos a empezar en el origen de la iglesia. Primeramente, hermano, antes de responder esta pregunta, porque yo les hice la pregunta: ¿cuándo tuvo su origen la iglesia? Sería conveniente definir, pues, ¿qué es la iglesia? Y sabiendo qué es la iglesia, definiéndole, ya podemos tener una noción más amplia para responder esta pregunta con más claridad. Ahora, respondiendo a esta pregunta, ¿qué es la iglesia? En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia proviene de un término griego que se llama eclesia. O sea, en el original que fue escrito el Nuevo Testamento en griego, es la palabra eclesia. ¿Qué significa eclesia? La iglesia tiene un sufijo que es ek, lo que nosotros usamos como exportar. A ver, ¿hay un maestro aquí en la escuela que nos puede decir qué es el prefijo ex? ¿Qué nos denota, hermano? ¿Algo que es? Hacia afuera. Eclesia tiene ese sufijo que es algo que es sacado de afuera. Iglesia es para volver a reunirse. La iglesia es sacada del mundo, por eso es eclesia, para después reunirse en una asamblea como esta. Nosotros por eso somos iglesia. Es muy interesante ese término eclesia. Ahora, la iglesia, como vimos, es un grupo de personas sacado del mundo y reunido para Dios. Alguien dirá: hermano, la palabra iglesia no aparece en el Nuevo, pero no aparece en el Antiguo. Los que dicen que la iglesia solamente empezó en Pentecostés tienen ese argumento. Dicen: es que en el Antiguo nunca encontraremos la palabra iglesia. ¿Y será cierto o no? Por lo menos ese argumento. ¿Usted qué piensa?
¿Usted encuentra la palabra iglesia en el Antiguo? Nunca, ¿verdad? La palabra así como tal, iglesia, no. Pero, hay un pero, como dice el hermano René. Este pero es el siguiente. En el Antiguo Testamento, la palabra que se usa es, si alguien tiene libreta y lápiz, es muy conveniente, dice cajal. Cajal, en hebreo, en el Antiguo Testamento, Dios la usa para congregarse. ¿Usted se acuerda cuando en el Antiguo Testamento Moisés decía, y reúne a la congregación del pueblo de Israel? Y reúne en asamblea a los hijos de Israel. Es muy repetido, ¿verdad? Eso en el Antiguo Testamento, cuando Moisés convocaba o al pueblo o a los ancianos, a los 70, que nos habla del Antiguo Testamento, se usa, la palabra en hebreo es cajal, no es eclesia. Pero vamos a ver Éxodo 20, alguien que me ayude por favor con Éxodo 12:6. Éxodo 12:6, Números 14:5, otra persona por favor. Y por último, Deuteronomio 4:10. Ahí vamos a encontrar esta palabrita que es cajal. Éxodo 12:6. 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. El Números 14:5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Ahí está. Toda la multitud de los hijos de Israel es esa misma palabra que nos quiere dar la idea de en el Nuevo. En el Nuevo es una reunión de personas congregadas. En el Antiguo Testamento Dios mandaba congregar también, igualmente, pero al pueblo de Israel. Deuteronomio 4:10. El día en que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviesen sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Así es. Vemos, hermanos, que la idea de la iglesia es la misma. En el Nuevo Testamento unas personas sacadas del mundo y traídos a una congregación, separados. Dios hace una separación entre el pueblo y el mundo. Y en el Antiguo Testamento eres más sobre una nación, Israel, y las naciones paganas. O sea, sí vemos nosotros que el pueblo, la iglesia era casi un sinónimo entre iglesia y la nación de Israel. Y aparte, en los paganos, ¿quiénes eran? Pues los cananeos, que los babilonios, que los asirios, todas las naciones. Pero esto vamos a ver que esto fue gradualmente cambiando, pero la iglesia es la misma. El sentido de iglesia, hermanos, como vimos en estos pasajes, es desde la antigüedad. No nació en Pentecostés la idea de la iglesia. El credo apostólico, ustedes, si tienen la Biblia con el ¿cómo se llama? Con el himnario, y atrás viene el catecismo, el credo apostólico. El credo define a la iglesia como la comunión de los santos. Hay una pregunta, ¿usted cree que la iglesia en el Antiguo Testamento había una comunión de santos o solamente pertenece al Nuevo? No. Siempre ha habido una comunión de los santos. Dios siempre ha tenido un pueblo. Los mismos profetas. Los profetas. Vamos a ver que en la antigüedad era más que todo un cabeza de familia, ¿verdad? Era una tribu especial. Era una nación, era una tribu y también las cabezas de las familias, ¿verdad? El credo apostólico, como vimos. Ahora, el catecismo de Westminster dice lo siguiente, que es una confesión reformada. Dice, el número completo de todos los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno, bajo Cristo, como la cabeza y la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Así define el catecismo de Westminster a la iglesia. Pero hay otra confesión reformada que nosotros no usamos mucho, pero existe y fue muy útil en su tiempo, que es la confesión de Bélgica. Esa confesión, se le conoce la confesión belga, y esta surgió en el siglo XVII aproximadamente, en el artículo 27, y me encanta cómo define esta confesión reformada, hermanos, la iglesia. Miren qué bonito define la iglesia. Dice, esta iglesia ha sido desde el principio del mundo
y será hasta el fin de él. Lo que o sea, como la confesión belga no define a la iglesia solo desde Pentecostés, sino desde el principio del mundo, y dice, y será hasta el fin de él. Lo que se hace evidente por el hecho de que Cristo es un rey eterno y que no lo sería si no tuviera súbditos desde la eternidad. Entonces, la confesión dice, pues si hay una iglesia es porque él tiene súbditos, y tiene sus súbditos desde la antigüedad. Sus seguidores no empezaron en Pentecostés, sus seguidores empezaron desde la creación, ¿verdad? Desde que Dios les da la promesa de redención, ¿se acuerdan en el Edén? ¿Qué dice Génesis 3? ¿Se acuerdan de esa promesa de redención? Y tú le dirás en la cabeza. Esa promesa de redención, cuando la primera persona creyó en esa promesa de Dios, ahí hubo iglesia. Efesios 5:25, hermanos, ¿qué nos dice? Ahorita vamos a empezar en el punto que sigue, en algo más polémico, por lo siguiente, hermano. Dejo en suspenso de Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cristo murió por qué? Por la iglesia. Si nosotros, hermanos, otra vez, a ver si me llevo a entender. Si en el Nuevo Testamento decimos que la iglesia empezó solamente en Pentecostés, como dicen muchas personas, aquí vamos a usar cierta lógica, y Cristo murió por la iglesia, entonces, ¿qué pasa con los santos del Antiguo Testamento? ¿Cómo se fueron salvos? Pero, ¿me explico? Entonces, al afirmar que la iglesia empezó en Pentecostés, tenemos que decir, entonces, ¿cómo fueron expiados los pecados de la antigüedad a la luz de este pasaje? Que la Biblia nos dice que Cristo murió y se entregó por su iglesia. ¿Y Cristo murió por todos? ¿Qué quiere decir? Pablo dice, pero todos somos pecadores. Entonces todos necesitamos redención. Qué tremendo saber, ¿verdad? Que Cristo no solamente murió por mí, sino también murió por Daniel, el profeta. Cristo murió por Moisés, Cristo murió por Josué. Por eso en su resurrección sí que descendió a los infiernos. Porque Cristo murió también por todos los de la antigüedad. A veces decimos, no, es que yo no veo en Daniel, alguien me dice, yo no veo en el libro de Daniel que se hable de un pecado de Daniel. ¿Verdad que no? Usted lo lee y al parecer no, pero la Biblia dice que todos somos y todos necesitábamos salvación por medio de Jesucristo. Ahora, hermanos, quiero que esto quede claro. En el principio había una iglesia de una forma patriarcal. ¿Quiénes eran los patriarcas? Díganme algún patriarca del Antiguo Testamento. Los 12. Abraham. Job también. Aunque Job ya está cronológicamente puesto en nuestras Biblias casi llegando a Salmos, algunos dicen que Job, algunos estudiosos, fue el primer libro de la Biblia, cronológicamente. Si no, pues compre la Biblia cronológica y verá que realmente, ¿verdad?, es al revés. Después la iglesia pasó de un periodo patriarcal a un periodo mosaico y fue agarrando otro sentido, por decir ya un sentido más ceremonial, más de los sacrificios, ya como una nación. Y en el Nuevo Testamento se rompe, hermanos, la iglesia ya como una nación, sino dice el apóstol Pedro, ya la iglesia llega a toda lengua, a toda tribu y a toda nación. Entonces vemos que la iglesia va de una forma gradual. A veces empieza con las sombras, empieza con los sacrificios, con un sacerdocio temporal, y luego se va clarificando en el Nuevo Testamento y empieza a ser ¿qué? Decía algo así San Agustín, ¿verdad? Ponía un ejemplo que me parece muy apropiado. Decía que la iglesia es como la luz del día a horas tempranas. En la antigüedad, la luz temprana ponía ese ejemplo porque das cuenta que la luz empieza a las 6 de la mañana. ¿Cómo empieza? Tenue, como que quiere, como no quiere, pero a determinada hora del día la luz es plena, clara, con toda claridad está el día. Así empezó la iglesia, hermanos. La iglesia empezó con sombras,
con figuras, con sacerdocios temporales que tenían que ser renovados, pero llegó a una luz plena que es en el nuevo pacto con Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí ya la luz salió a plena. De hecho dice el apóstol, ya salió a la luz el Evangelio. Resplandeció. Hermano, así tenemos también a Zacarías, a Ana, que fue y oró por tener un hijo, que fue Samuel. Así que eran las reuniones que yo tenía. Eran muchos, es como les comenzaba a decir, eran cabezas de familia, ¿verdad? También podemos ver Como se va cuando... formando. Así es, o sea, empieza desde una forma patriarcal, se va a algo ya no solo familiar la iglesia, sino nacional. Porque recordemos que en la época patriarcal la nación de Israel no existía como tal. Eran familias piadosas que alababan a Jehová, pero una nación empieza hasta después ya en el Éxodo, cuando salen de Egipto y Dios establece el pacto en el Sinaí. Me explico, o sea, va de menos hasta la iglesia del Nuevo Testamento. Hermano, y tenemos la tribu de Leví, que también era la que se encargaba De todo el servicio a Dios, ¿verdad? De la atención del templo, etcétera. Vamos a ver Gálatas, hermanos, capítulo 4, para ejemplificar el segundo punto, que es la madurez de la iglesia. ¿Alguien nos puede ayudar con Gálatas 4? Vamos a leer del 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Observen que el apóstol Pablo habla del antiguo pacto y dice que es como un niño. Pablo ya está escribiendo desde el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, a personas que ya todavía había alguna noción judía, etcétera, y les dicen, en la antigüedad, en el antiguo pacto, la iglesia era como un niño, pero dice, conforme fue creciendo, ya alcanzó cierta madurez. Vamos a ver, de hecho, usa una palabra muy apropiada, dice que la ley era un ayo para venir a Cristo. ¿Sabe qué era un ayo? Cuando dice la Biblia, la ley era un ayo, dice Pablo, para venir a Cristo. ¿Qué es un ayo? Un criado, un siervo. un ayo. Un ayo, Un ayo es uno sin que H. dirige, uno que dirige, que guía. Un ayo, de hecho todo el pasaje, si lo lee con atención, es un ayo es una institutriz o lo que nosotros mencionamos, una nana. Alguien que tiene que ir con el niño de la mano. ¿Por qué? Lo guía. La ley, dice Pablo, en la antigüedad era una institutriz para nosotros hasta que fuimos creciendo y en Cristo encontramos esa madurez que ya no necesitamos, digamos, esa ley que solamente nos ataba a reglas, a cuestiones así. Ahora tenemos lo principal, la ley sigue permaneciendo, pero ya crecimos y ahora tenemos la revelación ha salido a la luz, que es la persona y obra de Cristo. Entonces, eso es un ayo. El Espíritu Santo, hermano. Ahora, alguien podría preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia? Si la iglesia es una desde la antigüedad, ¿cuál es la diferencia de la iglesia antigua con los patriarcas, con los profetas, a la ley, al Nuevo Testamento? ¿Cuál cree que sea la diferencia? La iglesia es una, pero ¿qué nos diferencia después de Pentecostés a la iglesia de la antigüedad? Porque estamos afirmando que la iglesia solamente es, repito, una. No son dos iglesias, es una. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿En qué nos diferenciamos nosotros ahora con los de la antigüedad? Digamos, aquí ya les iba a decir la respuesta, ¿verdad? Y que ahora somos salvos, ya somos salvos. Ellos también eran salvos.
Alguien podría decir, Pero no. es que nosotros nos salvamos, hermanos, por fe. Ese es otro. Realmente la presencia del Espíritu Santo. La presencia, de hecho, el hermano, no traje chocolate, sino anoté varias y la primera era la del hermano, la del Espíritu Santo. Esa es la indudable. Nosotros, de hecho, Pentecostés, esa es la diferencia. El Espíritu Santo desciende sobre la iglesia de una forma permanente, porque en la antigüedad el Espíritu Santo venía y se retiraba. ¿Otra, hermanos? ¿Usted todavía viene aquí con un corderito de los domingos? El sistema sacrificial ya no es, ¿por qué? Aplicable a nosotros. Exacto. Gracias a Dios por esto, hermano. Ya no hay circuncisión también. Los varones, aleluya. Imagínense a Abraham a los cuántos años ya. 90. La circuncisión. 36 años. Cuando Dios lo llama, creo que tenía 70 y tantos, ¿verdad? Pero ya cuando nace Isaac era a los 100 años casi. Por los 99. Ajá. Ayer lo leí. Yo también estaba leyendo, empezando el propósito, ¿verdad? Leer la Biblia en un año. Entonces, la circuncisión, ¿por qué ya no hay circuncisión, hermano? Porque estamos circuncidados con Cristo en el corazón. Dice la palabra que ahora nosotros tenemos la circuncisión del corazón. Ya no es algo externo. Antes la religión era más externa. Sacrificios, ¿qué más? Ciertos votos, que tenían que llevar ciertas cosas o elementos físicos al templo para ejemplificar lo que iba a pasar con Cristo. Pero ahora ya, como decía en el estudio, ya es una religión más principalmente del corazón. No deja de ser externa en ciertas cosas, ¿verdad? Porque como alguien dijo, Jehová es mi pastor y ya para qué voy a la iglesia, no, tampoco, ¿verdad? Pero sí hay un elemento externo, pero sobre todo interno de la fe cristiana. Entonces, vemos, primer punto, la iglesia surgió desde la antigüedad, no en Pentecostés. Segundo punto, la iglesia ya tiene una madurez. Las sombras sacrificiales, etcétera, quedaron atrás. Ahora es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, otra cosa, perdón, que se me pasaba también. La iglesia ya no está restringida, hermanos, a una nación o a una raza étnica. Antes era, ¿se acuerdan de esos? Jesús estaba hablando, predicando algún día, y se le acerca esos tremendos fariseos y les dije, como que lo quieren callar, ¿verdad? Porque lo estaba incomodando, me imagino. Y le dicen, ¿tú eres qué? Hijo de fornicación. O sea, lo están insultando al Señor. Nosotros somos hijos, ¿qué decían los fariseos? ¿De quién? Nosotros somos hijos de Abraham. Pero también dice la palabra, yo puedo levantar hijos de Abraham de esas piedras. O sea, en la antigüedad también el pueblo de Israel se jactaba por una descendencia física, por una sangre. Y en el nuevo pacto la iglesia ya no se limita solamente a la nación, a mi genealogía. Vemos que en la antigüedad también es importante la genealogía por algunos aspectos, pero ya no depende de dónde nació, ¿verdad? Ni de qué casa vengo, sino, como dice el apóstol, de un nuevo corazón. Ahora, continuidad. La iglesia también tiene continuidad, hermano. Aquí sí quiero ser sensato en lo que voy a decir, tratar de que el Señor nos dé gracia por lo siguiente. Muchos como yo, no sé quiénes de ustedes, hermanos, vengan, al igual que yo, de una denominación evangélica que no sea presbiteriana, que haya estado en algún momento en otra denominación evangélica que no sea presbiteriana. Yo soy el primero. ¿Usted, hermano? ¿Otro? ¿Usted, hermano? Casi todos son presbiterianos de cuna, la mayoría, o vinieron del mundo directo a la iglesia reformada. Y lo digo por lo siguiente, porque si a veces digo algo que los puede lastimar o algo, no es por eso, ¿verdad? El Señor me libre de eso, pero venimos con ciertas nociones que quisiéramos hoy tocar. Sobre todo yo vengo de una iglesia que es la iglesia pentecostal, y la iglesia pentecostal sí hace la diferencia
entre Israel y la iglesia. Y dice que son dos cosas completamente distintas. ¿Verdad? Yo amo a mis hermanos pentecostales, mi familia es pentecostal, pero no comparto esta posición porque la Biblia no me da argumentos para eso, ¿verdad? La iglesia pentecostal dice, mira, imagínense dos líneas rectas así, ¿verdad? Esta es Israel, esta es la iglesia y estas jamás se cruzan. Son líneas separadas, dicen, esto se le llama, hermano, si lo quiere notar, porque de hecho es uno de los puntos de nuestra lección. Si usted se fija en la lección 1, al final nos dice, aquí, ¿se observa? La asignatura de la semana en el libro. Dice, investiguen un libro de doctrina reformada, ¿qué es el qué? El dispensacionalismo. ¿Alguien ha escuchado ese nombrecito? Aparte de lo que ya lo repetí ahorita. ¿Nadie? Bueno. El dispensacionalismo, hermanos, surgió en la historia de la iglesia. Del Pentecostés para acá hay 2000 años de cristianismo. El dispensacionalismo surgió hace 200. Digamos que a lo largo de la historia de la iglesia es una novedad teológica. Su líder, mejor dicho, el que inventó este sistema, se llama John Nelson Darby. Usted lo puede ahí googlear, ¿verdad? Para que vea que no le estoy echando mentiras. John Nelson Darby, él hizo todo un sistema de interpretación bíblica para interpretar lógicamente la escritura, pero él para interpretar la Biblia decía, mira, Israel es una cosa, la iglesia es otro, cada quien tiene promesas distintas y eso tiene muchas consecuencias teológicas. ¿Por qué? Ahora, no sé si ustedes tengan la Biblia, ¿alguien tiene aquí una Biblia de estudio que se llama Biblia de Estudios Scofield? ¿Nadie la ha comprado? Usted la tiene, la hermana Marta. Bueno, llegando, hermana, se puede hincar y arrepentir de sus pecados. No, mire, esta Biblia, el fundador de la idea del sistema se llama John Nelson Darby. ¿Qué hizo que el dispensacionalismo? Usted va a decir ahorita, ¿el dispensacionalismo qué es? Le voy a decir un ejemplo que usted se va a sentir identificado con esto. Y espero que usted no tenga estas nociones dispensacionalistas. Y me temo que sí las van a tener muchos de ustedes. Porque es tan popular que algunas hasta iglesias reformadas ya tomaron el dispensacionalismo, a lo mejor hasta inconscientemente. La Biblia de Scofield hizo que el dispensacionalismo se impregnara por todo el mundo evangélico, sea reformado o no. Es tan popular. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Usted ha escuchado del rapto de la iglesia? Yo sé que sí. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Todos. ¿Y qué entienden por rapto de la iglesia? Pues dice rapto, pero la palabra de Dios dice arrebatamiento. Arrebatamiento. ¿Sí sabe qué quiere decir el 90% del mundo evangélico cuando dice lo del rapto? Que el Señor viene ahorita. Esta no es una clase de escatología, ¿verdad? Ni pretende serlo. Pero que viene a llevarse a su iglesia. Viene a llevarse a quién? Su iglesia. Y Dios va a tratar, esto dice el dispensacionalista, mientras usted y yo estamos platicando, hermanos, en este domingo por la mediodía, dice el dispensacionalista, el Señor puede venir ahorita y se lleva a su iglesia. Y usted va a decir, no, hermano, eso dice la Biblia. A eso voy. Y dice que después va a haber 7 años de la gran. Y en esos 7 años Dios va a tratar ¿con quién? Si la iglesia se va, ¿con quién va a tratar aquí? Pues con los no creyentes. No. No, va Primeramente, ¿con quién? con los creyentes, con los que han creído. Sí, ahí va. Si la iglesia se va, ¿quién se queda? El dispensacionalista dice esto, que Dios va a tratar con el Israel físico del Medio Oriente, porque acuérdese, hermano, le repito, ellos dicen que la iglesia e Israel son cosas distintas, con promesas distintas. ¿Enseña esto la Biblia?
Bueno, esto, platique usted, no sé si tenga amigos, familiares, que sean de otra denominación y le van a decir que esto dice la Biblia. Que Dios viene ahorita en el rapto, se lleva a la iglesia arriba y acá empieza la gran tribulación. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña una segunda venida de Dios en gloria, pero nunca se dice que lleva a unos y se quedan a otros y luego regresa. Y esto tiene tremendas dificultades escatológicas que no quiero... Una de ellas rápido, para no entrar mucho en ese tema porque me agrada el tema, pero no quiero profundizar. La Biblia habla de cuántas resurrecciones. Una. El dispensacionalista tiene que hacer 3 o 4 resurrecciones. Si ahorita Cristo viene bajo el punto de vista dispensacionalista, ¿resucita quiénes? Pues dice que los muertos en Cristo resucitarán y los que se van al cielo, esos son resucitados. Pero luego llega en la segunda venida para salvar a Israel del Armagedón y viene a hacer el juicio final y es segunda resurrección. Y luego dice el dispensacionalista, pero el milenio del Apocalipsis va a haber gente viva, dice el dispensacionalista, que va a tener que morir. Y esas son la tercera resurrección. O sea, es una bola de resurrecciones que la Biblia solamente nos enseña una. ¿Y por qué? Porque divide a Israel de la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que hay un solo Israel y es el Israel espiritual. Aquellos que han creído en Cristo. Y esto vamos a demostrarlo, hermanos,